no sé si usted siente lo mismo que yo, pero parece que le dan con todo a las elecciones judiciales, ¿no? O sea, empieza a caminar y empiezan a tirar piedras. Esa es mi percepción, no sé cómo ve usted esta situación. Vamos a conversar sobre este tema con Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, quien también es parte de una de las comisiones. Don Carlos, ¿cómo está? Buenos días, como siempre, gracias por estar atento a esta entrevista del sistema RTP. ¿Qué va a pasar con las elecciones judiciales? ¿Vamos a tener elecciones? ¿No vamos a tener? ¿Las enterramos? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Cómo ve usted la situación? Muy buenos días, Irgen. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Una sola aclaración, yo ya no soy parte de las comisiones mixtas encargadas del tema de la preselección, precisamente porque el gobierno estaba difundiendo una calumnia de que yo quería repartirme jueces. Entonces, para no generar ninguna susceptibilidad, decidí no ser parte de la Comisión de Constitución ni de la de Justicia Plural, o sea, estoy en las relaciones internacionales. Pero yendo al fondo de su pregunta, le quiero comentar que está claro que nuevamente las elecciones judiciales sufren una arremetida de parte del gobierno nacional en contubernio con los usurpadores judiciales, los autoprorrogados de Luis Arce Catacora y del ministro de Justicia, porque el plan y el objetivo del gobierno siempre ha sido de que estos usurpadores judiciales se queden los 2 años de gobierno que le queda todavía al presidente, para que a través de ellos hagan y deshagan el tablero electoral el año 2025. Y por eso, como lo hicieron el año pasado, ahora lo vuelven a hacer, utilizan a estos alfiles que tienen los autoprorrogados dentro de las salas constitucionales para hacer naufragar las elecciones judiciales. El fallo más írrito de todos ha sido la decisión de la Acción Popular en la Sala Constitucional de Pando, donde han dejado sin efecto inclusive la ley de convocatoria a las elecciones judiciales, y bien, que fue aprobada por unanimidad de todos los asambleístas que estuvimos presentes en esa sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Actuaron 2 vocales, una vocal que fue candidata del MAS en las elecciones del 2014, candidata uninominal en la ciudad de Sucre, el otro vocal designado por los actuales prorrogados cuando ya estaban ejerciendo de facto sus funciones después del 2 de enero de este año, y eso demuestra claramente esta vinculación, este contubernio, este vínculo entre el gobierno y esta estructura judicial podrida y contaminada hasta los huesos, que quieren quedarse en sus cargos de manera permanente e indefinida, saboteando el voto popular en las urnas, anulando las potestades de legislación de la propia Asamblea, que hacen caer y dejan sin efecto, imagínense, o pretenden dejar sin efecto la ley de convocatoria, anulando las potestades exclusivas de la Asamblea de preseleccionar a los mejores postulantes a estos cargos judiciales, y eso configura obviamente un panorama donde se está cayendo a pedazos la institucionalidad del Estado y se genera una ruptura del orden constitucional y democrático en el país. Ahora, ¿existía alguna posibilidad de blindar estas elecciones? Porque claro, o sea, cuando uno ve el actuar del órgano judicial en esta etapa de preselección, que digamos no sea para autoridades judiciales, defensor del pueblo, cualquier otra autoridad, resulta que este suprapoder se va a inmiscuir en todo lo que haga la Asamblea Legislativa. No existe, diputado, una forma de blindar este tipo de acciones para que ningún órgano del Estado se inmiscuya en la elección. ¿Se puede hacer eso? ¿Cuáles son las debilidades que se han visto en la ley? Porque es una ley que ha convocado a estas elecciones. De manera preventiva no puede adoptar ninguna garantía porque estamos en un escenario prácticamente de una dictadura gubernativa judicial. Fíjese lo que pasó con el Tribunal Supremo Electoral. Un mercenario judicial, el vocal de la Sala Constitucional de La Paz, se pone por encima del Tribunal Electoral y le obliga al Tribunal Supremo Electoral a supervisar un acto que el Tribunal Supremo Electoral dijo que era ilegal. Y el Tribunal Supremo Electoral, en lugar de mandarlo, como digo vulgarmente, a rodar a este mercenario judicial, hace caso a esta decisión espuria que usurpa un poder y una potestad del Tribunal Supremo Electoral y va y supervisa un acto que el propio Tribunal Supremo Electoral lo declaró que era ilegal, esa convocatoria, a los 2 congresos, tanto el del levismo como el del arcismo.
Entonces, ahora estos otros usurpadores y mercenarios judiciales de Pando anulan una ley, la potestad legislativa de la Asamblea. Frente a eso, imaginativamente no puede encontrar nada que sea una garantía preventiva, pero sí lo que se puede hacer es una respuesta después de semejante atropello que quiere hacer el gobierno con sus usurpadores judiciales a la democracia y a la Constitución. Cada poder del Estado, cada órgano del Estado que tiene rango constitucional, tiene que defender sus propias potestades y sus propias competencias y atribuciones constitucionales. Entonces, lo que corresponde al Tribunal Supremo Electoral es no acatar y no tomar en cuenta estas decisiones que vulneran su ámbito de competencias constitucionales privativas. Lo propio la Asamblea Legislativa, nos tenemos que reunir de emergencia. Esperemos que el otro cómplice de este sabotaje a la elección judicial, que es el vicepresidente del Estado, convoque cuanto antes esta semana a la Asamblea Legislativa y tenemos que tomar 3 medidas operativas para salvar las elecciones judiciales. Tenemos que remover el obstáculo de las primarias truchas, que si no las anulamos, el calendario político electoral se adelanta a mediados de agosto de este año y se superpondrían las elecciones primarias truchas con las judiciales. Ese es el otro mecanismo de sabotaje contra las elecciones judiciales que está utilizando el gobierno. A la vez tenemos que ajustar el calendario o el cronograma electoral que está en la ley, ampliando para no volver a foja cero, porque eso es lo que quieren esos mercenarios judiciales de la sala de Pando. Tenemos que continuar con donde se quedó la fase de preselección, de ahí para adelante, alargando el proceso, pues reprogramando el calendario unos 40, 50, 60 días, eso hay que definirlo con un detalle específico, y tenemos que insistir en sancionar las 2 leyes, la 075 y la 073, de cesación de los autoprorrogados judiciales, porque esa es la manzana podrida, Irgen, que sigue contaminando el proceso de las elecciones judiciales. Y aunque ahora logremos retomar el camino para no volver a foja cero, a la vuelta de la esquina, como usted dice, si no los mandamos a su casa, los autoprorrogados judiciales, nada garantiza que vuelvan tirando bombas en el camino, palos en la rueda de la elección judicial para que nunca se realice. Bueno, haciendo una analogía, don Carlos, de que esta es aparentemente una guerra entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, siento que la Asamblea solamente está recibiendo los ataques y se está defendiendo, pero no está atacando. ¿No se ha pensado al interior de la Asamblea el iniciar juicios de responsabilidad contra todos estos magistrados? Sí, el problema es que parte de la Asamblea y parte no menor en número en la Cámara de Diputados son los diputados del presidente del Estado que forman parte de esta conspiración contra las elecciones judiciales y son los que están avalando y han avalado a los autoprorrogados judiciales. ¿Quiénes son las figuras más emblemáticas de este sabotaje? Jerjes Mercado, jefe de bancada del presidente en la Cámara de Diputados, del MAS, de esa facción del MAS, y tenemos al diputado Juan José Jáuregui, que a pesar de todas las denuncias que ha tenido de supuestos delitos sexuales contra menores, etcétera, el gobierno lo ha colocado nuevamente como presidente de la Comisión de Constitución en Diputados. Y no solamente son estos dos, sino que estos dos están acompañados por un grupo numeroso, importante de diputados del arcismo, que boca para afuera hablan a favor de las elecciones, pero son parte de este andamiaje de sabotaje y de destrucción de las elecciones judiciales. Entonces, en el momento en que usted hace el juicio de responsabilidades, inmediatamente ya tiene estos protectores que impiden que eso siquiera avance en la etapa preliminar, porque no se olvide que ellos están a cargo de la Comisión de Constitución y de Justicia Plural de Diputados. Estos operadores del gobierno son los que pueden convocar o no convocar a las comisiones para tratar determinado tema. Entonces, ese es el otro inconveniente. Ahora, eso no quiere decir que no se lo haga. Habrá que hacerlo, pero habrá que hacerlo en el momento oportuno. Si lo haríamos ahora, les reconoceríamos la calidad de magistrados de derecho, cuando estos ya son magistrados de facto, los de Sucre. Ese es el otro problema. En el momento en que presentemos el juicio de responsabilidades, el único objetivo que tiene ahora un juicio, Irgen, a diferencia de la época anterior, usted sabe que se cambió la ley de juicios de responsabilidades, no es llevarlos a la cárcel, sino sacarlos de sus cargos. Y si nosotros hacemos juicios de responsabilidades para sacarlos de sus cargos, estaríamos reconociendo que están ejerciendo de alguna manera los cargos legalmente, porque ese juicio es para sacarlos
de los cargos que ejercen legalmente. En este caso, los ejercen ilegalmente. Son magistrados de facto a partir del 2 de enero. Ese es otro problema para hacer en este momento un juicio de responsabilidades. Ahora, ¿cuál va a ser la salida? Yo lo escuchaba la semana pasada al asesor jurídico del Senado y decía, bueno, o sea, nosotros no tenemos que hacer caso a esta intromisión del Poder Judicial y seguir adelante con la elección. ¿Cuál es la situación actual, don Carlos? Eso es lo que hay que hacer. Yo comentaba que tenemos 3 medidas operativas pendientes. El gobierno ha utilizado 2 torpedos en la línea de flotación para las elecciones judiciales en este momento. Esta decisión inicua, infame de la Sala Constitucional de Pando y simultáneamente la superposición de las elecciones judiciales con las primarias truchas para que no se puedan hacer las elecciones judiciales y se hagan las elecciones primarias truchas, adelantando el calendario político electoral un año antes, este año, con lo cual ya se está desangrando el país y se está generando un tremendo caos y una anarquía institucional. Entonces lo que tenemos que hacer es anular y remover ese obstáculo de las primarias truchas. Es un artículo de la Ley de Organizaciones Políticas, el artículo 29. Segundo, tenemos que ajustar el calendario y el cronograma de la Ley de Convocatoria de Elecciones Judiciales, ampliando la continuidad del proceso, no ir a foja cero como quiere esta sentencia espuria de la Sala Constitucional de Pando, sino continuar con el proceso de elecciones judiciales desde donde se quedó. ¿Dónde se quedó? En la fase de calificación de méritos del examen escrito con respuestas orales. Ahí tenemos que continuar y para eso tenemos que ampliar el calendario. Calculamos entre unos 30, 40 días, eso hay que precisarlo en el momento en que estemos tratando específicamente ese tema. Y tercero, tenemos que insistir, como lo estamos haciendo en la Cámara de Diputados, en que se tiene que incluir en el orden del día la cesación de los autoprorrogados judiciales, porque, repito, esa es la manzana podrida que sigue contaminando la realización de las elecciones judiciales. Y de nada va a servir salvar la continuidad de las elecciones judiciales si a la vuelta de la esquina, como usted muy bien señalaba en su preocupación, estos autoprorrogados judiciales van a seguir tirando palos en la rueda del carro o bombas en el camino para que fracase la elección judicial. Bien, don Carlos, quiero agradecerle como siempre la gentileza de haber atendido la entrevista. Yo soy el agradecido. Un cordial saludo, Irgen, a usted y a toda su audiencia. Bueno, gracias a Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, que ha conversado con nosotros esta mañana. Seguimos con más información.